La Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio. Hola a todos y bienvenidos al podcast Fiebre Amarilla del Club Deportivo Estudio. Hoy tenemos con nosotros a una persona, a un periodista que todo el mundo del baloncesto le conoce solo con decir su nombre y apellido. No es otro que Anthony Daimiel. Leyenda del periodismo español especializado en NBA, liga en la que lleva como comentarista 25 temporadas. Daimiel ha participado en programas de gran éxito como Informe Robinson, El Día Después o Generación NBA. Además, ha trabajado como articulista en el diario AS y comentarista en la cadena SER. La Fiebre Amarilla, el podcast de tu club, el nuestro, Club Deportivo Estudio. Bueno, estamos hoy con el gran Anthony Daimiel. ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Vosotros qué tal? Bien, aquí pasando este confinamiento como podemos. Voy a presentar un poco al resto de mis compañeros. Chema Martínez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Está también Miguel Orozco. Buenas, ¿qué tal, Anthony? Hola. Nacho Novo. Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, Nacho. Y el rookie, que es Félix, el más joven de todos. ¿Qué tal, Félix? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, Anthony, lo primero, pregunta obligada. ¿Cómo estás pasando este momento de confinamiento, esta situación complicada? Bueno, con mucha preocupación por lo que está pasando a nivel de Madrid, que es la ciudad donde llevo más de la mitad de mi vida, luego a nivel, por supuesto, de España y a nivel mundial, ¿no? Es algo que ni los más pesimistas podían haber soñado, sobre todo en lo concentrado que está en cuanto a miedo, temor, preocupación y bueno, pues esta barrera para relacionarse, que es un gran hándicap, ¿no? Sobre todo para cómo vivimos los españoles. Luego, a nivel personal, bastante bien, porque bueno, yo no tengo problema en estar en casa, siempre estoy ocupado, tengo bastante trabajo, un niño muy pequeño al que tengo también que atender y bueno, casi hasta me falta tiempo, ¿no? Y luego en lo que se refiere a mi profesión y en concreto al baloncesto, pues bueno, expectante, esperando un poco, quizás en la última semana un poco más pesimista. Yo, sobre todo en lo referido a la NBA, tenía idea de que iban a hacer lo posible y lo imposible por jugar. Y es verdad que los datos, quizá no en los últimos 3 o 4 días, pero sí en los 8 anteriores en Estados Unidos en cuanto a expansión de la pandemia, han sido muy preocupantes y eso seguramente les ha hecho ser más pesimistas a ellos, ¿no? A los propietarios de los equipos de la NBA. Y, Anthony, otra pregunta que solemos hacer aquí es, ¿qué crees que puede cambiar en la sociedad tras esta pandemia? Que es una pregunta un poco más general, no solo de baloncesto. Hombre, yo creo que van a cambiar muchas cosas. Quizá no vayan a cambiar algunas de las primeras que se nos vienen a la mente, ¿no? En cuanto a que yo creo que la mayor parte de la gente va a querer seguir viviendo más o menos como vivía antes, en cuanto a relaciones con amistades, con conocidos, con familia, la ocupación de su tiempo de ocio. La gente va a tener voluntad de volver a lo de antes, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí que va a haber unos meses o un año de muchas precauciones, ¿no? en esas relaciones, ¿no? Y bueno, mientras haya repuntes de la enfermedad en lugares cercanos a nosotros o sepamos de noticias que de repente gente que ha cogido un avión o gente que se ha reunido en un hotel, pues que de repente ha habido un foco de contagio ahí, pues entonces va a volver el temor, el miedo y habrá que esperar a la reacción de los organismos pertinentes de gobierno a la hora de bueno, pues decretar algunos límites de nuevo, ¿no? Yo creo que todavía nos queda un año aproximadamente de vivir situaciones de este tipo y tenemos que estar mentalizados. Sí, yo creo que hay que tener bastante paciencia porque, como dices, va para largo.
Queríamos también hacer como un repaso, pues un poco de tu trayectoria profesional y siempre nos gusta también preguntar ¿cuál es tu primer recuerdo cuando entras en Canal Plus? O sea, cuando inicias tu trayectoria profesional, ¿qué recuerdos te vienen a la mente? Bueno, yo tengo bastante memoria de ese tipo de cosas, ¿no? De la niñez, de la adolescencia, sobre todo cosas que han sido importantes en mi vida, que han marcado bastante. Y recuerdo perfectamente, bueno, cuando tomo yo junto con, seguramente, bueno, la tomo yo la decisión y la comparto con mi madre. Yo residía en Valladolid, Sí. había estado matriculado en Derecho y bueno, decido que tengo que venir para Madrid, ¿no? También la situación era propicia porque me insiste mucho una tía mía que vive aquí para que en los primeros tiempos me pueda quedar con ella. Y nada, pues vengo, me hago la prescripción en periodismo en la Complutense y posteriormente la matrícula y vengo a Madrid y bueno, prácticamente empezando en primero, de repente, bueno, yo tenía alguna experiencia de haber hecho cursos de redacción periodística y de radio allí en Valladolid Sí. y nada, y a través de gente que conocía, de repente dicen, bueno, es que necesitan apoyo y gente para la redacción de deportes de Canal Plus, que acaban de comprar los derechos del fútbol. Era una televisión que empezaba a emitir oficialmente en ese momento. Y yo recuerdo exactamente que a mediados de septiembre, no recuerdo si fue el día 13 o el día 14 de septiembre del año 90, mi primera relación con Canal Plus y con su departamento de deportes es acompañar a un entonces compañero, Chus del Río, que fue de reportero a un partido Valladolid Atlético de Madrid. Uh-huh. Eran fiestas de San Mateo entonces en Valladolid y nada, estuve con él para ver cómo trabajaba en ese partido como reportero. Entonces Canal Plus trataba de hacer una televisión novedosa, rompedora. No se querían fijar referencias que había previas de las privadas que llevaban muy poco tiempo, de las autonómicas que también llevaban poco tiempo, de Televisión Española, que sí era la única durante muchos años. Y nada, y luego ya esa semana empecé a ir allí por Torre Picasso, digamos que me hicieron una propuesta para ser becario raso, y así estuve, bueno, aprendiendo mucho como una esponja, estuve prácticamente un año. En verano no tuve vacaciones, me firmaron como también una beca de verano, meses de junio, julio y agosto, y luego ya septiembre seguí un poco igual, y en octubre del 91, es decir, un año y un mes después de haber entrado como becario, me hacen un primer contrato de ayudante de redacción, mientras yo pues seguía con mis estudios en la Complutense. Y es conocido, creo, pero lo has contado alguna vez, una prueba que te hizo Alfredo Relaño con Segurola, ¿no? Para narrar baloncesto, podía ser. ¿Cómo fue Sí, aquello? eso fue. Sí, eso además era, si no me equivoco, llevaba muy poco tiempo, pero ya era fijo, era un redactor fijo en la empresa, estoy hablando de finales del 92. Y entonces Alfredo Relaño, que era el director de deportes, me llama un día y me dice que han comprado los derechos bueno, yo creo que él ni sabía lo que era muy bien, ¿no? Pero el torneo final de la NCAA. Sí. Y bueno, pues que me pusiera con ello, que él sabía que a mí me gustaba mucho el baloncesto, Sí. que lo seguía mucho, que me pusiera con ello, que me enterara bien de todo lo que íbamos a recibir, de qué podíamos programar, etcétera. Y nada, me puse con ello, hice un programa especial de 1 hora, yo junto con un realizador, con pocas imágenes, pero bueno, un programa que podía ser previo de lo que luego fue la Final Four. Y sí, nos hizo unas pruebas a mí como narrador y a Santiago Segurola como comentarista. Nos puso un partido de Louisiana State con Shaquille O'Neal, con el entonces Chris Jackson, luego Abdul Rauf, y nada, hicimos una prueba, él la escuchó, nos hizo algún apunte a los dos, aunque Santi Segurola pues ya era un periodista. Claro, ya era más veterano, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, nos hizo algún apunte de cómo él veía la narración, los comentarios. Entonces no había plató, no se nos veía, era solo la narración desde el locutorio. Y
nada, y nos dio la oportunidad de hacer en directo la Final Four aquella del 93. Y así un poco comienza mi relación con el baloncesto en televisión, ¿no? En el 93, en ese primer fin de semana de abril del 93. Y hice esa y otras 2 más, los 2 años siguientes, hasta que luego ya, pues a finales del 95, Canal Plus compra derechos a la vez de ACB, que eran unos derechos secundarios, seguía siendo operador principal Televisión Española, y compra en exclusiva la NBA. Anthony, Sí. una vez iniciado ese trayecto como periodista que acabas de contarnos, ¿cuál es el momento en el que sientes que tu carrera se está disparando? Pues mira, yo creo que eso tardó bastante. El departamento de deportes de Canal Plus era un sitio donde digamos que no alimentaban demasiado que tú notaras eso o que se te pasara por la cabeza. Y luego yo era bastante consciente cuando empiezo las retransmisiones con Andrés Montes, porque bueno, el primer comentarista titular, por así decir, con Andrés era Santiago Segurola. Segurola, después de un año y pico, se fue cayendo por otros compromisos. Y bueno, y me quedo yo como titular, ¿no? Ya a mediados de la temporada 96-97. Aunque yo había estado ya en el All-Star y las finales, ¿no? Y ahí, pues nada, empiezo a hacer temporadas de NBA con Andrés Montes, algunas temporadas haciendo muchos partidos por semana, hubo temporadas de 4 o 5 partidos por semana, y no tenía esa sensación, para nada. Yo tenía una sensación de ser un periodista más dentro de la redacción de deportes de Canal Plus. Y luego es verdad que hay algún detalle, pues, de feedback de aficionados, que parece que le gustaba lo que estábamos haciendo. Hay un famoso, digo famoso porque he hablado bastantes veces de él, un reportaje que hizo Marca, el diario Marca, en páginas centrales, de las parejas de comentaristas más famosas de la televisión. Sí. Y entonces nos incluyeron a Montes y a mí. Y yo no era muy consciente, la verdad, de lo que eso podía suponer. Me daba un poco igual. Tenía la inconsciencia todavía de la juventud, ¿no? No había cumplido 30 años. Y Andrés Montes sí, digamos que repitió mucho, esto es tremendo, Daimiel, tal, esto. Estábamos con José Ángel de la Casa y Mitchell, con Valentín Requena y Ángel Nieto. Casi nada. Sí, bueno, pues con los que retransmitían los deportes principales, ¿no? Y nada, entonces sí, ahí notabas, bueno, también en la calle, cuando salía la gente te conoce y tal. Pero no fui consciente de eso. Digamos que ya hasta, yo creo que entrados en la segunda década del siglo XXI. O sea, a partir del 2010, yo sí noto que ya tengo solicitudes laborales de fuera de lo que era Canal Plus. Canal Plus me propuso tener otra relación contractual con ellos, dejé de ser fijo, pasé a ser colaborador. Entonces ya estaba colaborando en radio, escribía en varios sitios, me empezaron a llamar de programas de estos de tertulia futbolística, y ahí sí, bueno, pues noto como que había subido un escalón, ¿no? Tanto en apreciación de la gente como digamos, entre comillas, ¿no? Fama dentro de lo que es el periodismo deportivo, y económicamente también, claro, mejorar. Es que es muy difícil, o sea, para la gente joven que nos escucha, claro, en esa época realmente el pulso de las redes sociales no existía, o sea, al final tú no podías recoger ese feedback que te daba la gente de manera masiva, y resultaba también muy difícil, ¿no? Saber si a la gente le estabas gustando o estabas conectando bien. Pero, ¿y en qué momento, Anthony, tú estás muy satisfecho con tu trabajo? Es decir, tú dices, joder, llevo ya unos años, una carrera, estoy muy a gusto y soy muy feliz con lo que estoy haciendo en la NBA. Bueno, ahora me estás haciendo pensar en eso, porque no he pensado mucho. Yo, digamos que he tenido como una doble sensación, pero incluso desde antes de empezar con la NBA, porque yo tuve una carrera dentro de lo que era la televisión y el fútbol, allí dentro de Canal Plus, digamos que también
meteórica porque en 3 años yo era el editor y una digamos, de las personas más importantes en la gestión del programa El Día Después, en la época en la que El Día Después tuvo mayor audiencia. Y eso casi me llegó con 23 o 24 años, casi sin darme cuenta, ¿no? Es verdad que teníamos algunos jefes, como Alfredo Relaño, o bueno, Michael Robinson, que era presentador, que eran muy de, cuando algo les gustaba, te lo decían, ¿no? Y eso te hacía, bueno, te inflaba el pecho, ¿no? Y te hacía sentir orgulloso. Pero digamos que no, yo nunca he sentido como que me lo creía o pensaba que era algo más, simplemente porque tenía un buen resultado una semana porque el programa había salido mejor o había traído yo un reportaje bueno y tal. Y con el baloncesto, pues, una gran responsabilidad al principio, porque yo era muy consciente de que era un desconocido, que era un periodista sin más, que yo no había sido un jugador importante ni había sido un entrenador importante. Y también en conversaciones con Andrés Montes llegué a la conclusión de que él me iba a ayudar mucho seguro por su manera de entender esto, pero yo tenía que encontrar un hueco, una explicación de que yo estuviera ahí, sin parecer demasiado, digamos, sabiondo. Quería mantener cierta modestia porque el público, y lo sigo pensando actualmente, no recibe bien si alguien que aparentemente no es nadie o no es casi nadie, pues se las da de sabiondo, de listillo, de tal, ¿no? Entonces traté de mantener siempre bastante humildad en el trabajo y bueno, pues un poco en función del reconocimiento que me han ido las empresas que me han ido contratando, pues he sentido como que mi carrera iba mejor y, por supuesto, desde el inicio, desde ese mismo día 13 o 14 de septiembre del 90, hasta ahora me he sentido un privilegiado de esta profesión, ¿no? Y siempre he sido consciente de que ha sido una profesión poco dignificada, muy castigada, y que yo he tenido muchísima suerte por haber estado en el momento idóneo, en el lugar indicado, sin más, y habrá mucha gente que se ha quedado en el camino valiendo más que yo, y luego otra gente que ha triunfado más que yo, pues que a lo mejor no tienen las condiciones para haberlo hecho, pero este mundillo es así. Antoni, Andrés Montes era una persona que enganchaba al aficionado de la NBA con su manera de llevar los directos y de transmitir los partidos. Tú compartiste con él 10 años. ¿Cómo fueron esos 10 años y cómo era fuera de plató él? ¿Qué le gustaba? ¿Qué aficiones tenía? Son muchas preguntas en una, sí, pero me gustaría que nos extendieses un poco sobre él. Bueno, él depende un poco del grado de relación que tuvieras con él o de cuánto lo conocieras. Digamos que tenía un perfil u otro, porque él era tenía una personalidad con muchos perfiles diferentes, ¿no? Era bastante complejo y ahí también está el valor, ¿no? La verdad que yo conecté bastante bien desde el principio con él. Él vio que yo no le iba ni a complicar su trabajo, todo lo contrario, iba a favorecer o ayudar su trabajo. Su protagonismo no estaba amenazado ni en duda, porque yo tenía otro perfil. Y él, bueno, yo creo que él vio buena voluntad y yo enseguida también recibí de él pues muchas enseñanzas, mucha diversión, porque era un tío imprevisible, y también con el ejemplo, no tanto hablándolo, pero con el ejemplo me enseñó a entender de una manera peculiar o bastante diferente a como se suele entender esta profesión, ¿no? Al menos en televisión. Y luego, bueno, pues él me llevaba unos años, que eran unos años que también me llevaba de experiencia en cuanto a manejarse en esta profesión, los viajes, etcétera. Entonces me divertí mucho en esos 10 años, en los viajes compartimos mucho tiempo juntos y se fue, pese a la diferencia de edad y a que a lo mejor teníamos pensamientos diferentes relativos a muchas cosas, pero se fue construyendo una, diría, muy sólida amistad, hasta el punto que cuando él abandona Canal Plus para fichar por La Sexta, en mayo del 2006, ahí se incrementa nuestra amistad. Entonces pasamos a hablar mucho más por teléfono, a vernos mucho más fuera del trabajo, ¿no? Porque él siempre decía que
él me planteaba todo lo que le pasaba en su vida y decía, o sea, digamos que me valoraba como consejero, pese a que yo era más joven, pero decía que yo parecía mayor, que tal, que era muy reflexivo, entonces él le gustaba compartir, aunque luego hiciera lo que le diera la gana, pero compartir todo lo que le pasaba conmigo, contármelo, dialogar sobre ello. Y nada, yo también le iba contando lo que iba pasando en Canal Plus, y en esos 3 años, hasta que él fallece, pues tuvimos, ya digo, personalmente muy buena relación, pero mucho aprendizaje, muchas enseñanzas, no solo laborales, sino de vida. Anthony, estábamos hablando de tu carrera y, bueno, creo que llevas 25 años narrando NBA y habrás hecho bastantes partidos que podemos considerar a priori como de menor relevancia, pues por el volumen de encuentros que tiene la NBA. ¿Cómo hacéis para mantener el interés o que sean atractivos para la gente estos partidos que eso pueden parecer menos interesantes? Bueno, este era un reto mayor al principio, mucho mayor. Hoy en día hay tanto acceso a la NBA y la NBA entra por tantos caminos, por tantas vías, le puede llegar a la gente, porque es una liga, digamos, muy vendible y que bueno, pues hasta los medios de comunicación, digamos, generalistas, pues también atienden la NBA, ¿no? Los periódicos deportivos y las webs de deportes pues te dan mucha info de NBA. Al final la NBA, hoy no hay que hacer un trabajo de favorecer que le llegue a la gente. La NBA le llega a la gente. Y el hecho de que le llegue y que sea una competición diaria, pues yo creo que también arrastra a la gente al seguimiento. Pero en los primeros años sí, nos encontrábamos con un reto complicado, porque primero no era fútbol, segundo era una competición extranjera, que juega o que jugaba en ese momento gente muy diferente a la gente de aquí. El aficionado también era diferente, el que acudía al pabellón. Los horarios eran muy complicados. Y luego, que es a lo que supongo más te refieres tú, el sistema competitivo era diferente. Lo de jugar 82 partidos de temporada regular para luego jugar playoffs, jugando a ese ritmo de 3 partidos y medio por semana, que era como se jugaba, pues era difícil, claro, a las 4 de la madrugada, un día de diario aquí, tratar de vender eso al espectador. Entonces fuimos muy conscientes, bueno, el estilo de Andrés era muy apropiado para ello, por supuesto, para venderlo, y luego había que crear historias que pudieran enganchar al que no es tan aficionado. Aparte de los motes, de los cambios de volumen de Andrés en la narración, de las expresiones o de la información que yo pudiera contar, había que crear personajes y a eso nos pusimos prácticamente desde el principio, ¿no? Y creo que más o menos salió bien. Yo me divertí mucho, además, trabajando de esa manera, porque de repente metíamos en la vida y en la conversación de la gente que nos veía a tíos que tampoco eran tan relevantes ni allí, ¿no? Pero ni allí a nivel nacional. Pero bueno, pensábamos que eran personajes y hablábamos de ellos habitualmente cuando teníamos un partido en el que aparecían pues mucho más. Y ese fue un recurso para ir haciendo más asimilable y que esto llegara al mayor número de gente posible. Luego, por supuesto, el desembarco de jugadores españoles allí ayudó, contribuyó sin duda. Después de todos estos años en la NBA, ¿qué crees que tiene de diferente respecto a otras competiciones u otros deportes? Bueno, yo creo que es una liga con mucha historia, una liga que ha estado, digamos, sobre todo desde principios de los 80 muy bien gestionada, muy bien llevada, muy moderna en la gestión, en toda la etapa de David Stern como comisionado, y eso le ha dado solidez en su funcionamiento, ¿no? Ellos han tenido claras muchas cosas para ellos vitales o capitales, que es el tema de los referentes y las estrellas, alimentar a las estrellas, los highlights, que sea una liga muy plástica. Cuando hubo en los 90, sobre todo en la conferencia varios equipos que además eran equipos ganadores, equipos que eran muy competitivos, pero que de repente
te llevaban llevaban al rival y, por supuesto, ellos a posesiones de 24 segundos, defensas muy duras, marcadores de 70 puntos. Pues la NBA luchó contra ello, en contra de la opinión, imagínate, de muchas franquicias, porque defendían los intereses deportivos de los suyos, de muchos entrenadores, de algunos jugadores, pero cambiaron reglamentos para que fuera algo, digamos, más asimilable para el aficionado generalista, y para que pudiera llegar a todos los rincones del mundo. Luego ha habido jugadores que han ayudado mucho, ¿no? Por supuesto, Michael Jordan fue fundamental para esa evolución de la NBA. Y básicamente yo creo que esas son las claves, ¿no? Ser una liga muy, muy televisiva, los colores, las imágenes. Hay que tener en cuenta que ya en los 90 nos llegaban unos montajes musicales que eran vanguardistas, que no se veían esos musicales aquí, ¿no? Relacionados con el deporte, y eso en aquel NBA en acción de mediados de los 90, o los reportajes de Inside Stuff, que era otro programa de finales de los 90, pues eran magníficos, ¿no? Y los podíamos emitir aquí en Canal Plus y atraían mucho. Y bueno, yo creo básicamente eso, estrellas y bueno, highlights, que ellos han aprovechado de manera magnífica todo esto de la televisión, de que de repente veas 3 jugadas y te creas que todos los partidos todo el tiempo son así, ¿no? Claro. En esa línea, creo que ha habido un cambio muy, muy, muy claro en la manera de jugar en la NBA en los 90 o de los 80 hasta ahora. De hecho, incluso antes ver vídeos tan espectaculares era algo incluso más único. Ahora el acceso que tenemos a contenido constante de NBA creo que le quita algo de brillo. Uh-huh. ¿Tú con qué baloncesto te quedas? ¿Te quedas con ese baloncesto de los 90 que quizás era más icónico o es más icónico, o con el de ahora? Pues mira, yo esto creo que el juicio de cada uno depende del momento de su vida en el que lo ha visto. Sí. Para los que tenemos cierta edad y descubrimos la NBA en su llegada a España, que fue en los 80, pero más en el segundo lustro que en el primero, Uh-huh. Con Cerca de las Estrellas, Ramón Trecet y esto, pues claro, tenemos idealizados los 80 y los Celtics, los Lakers, los Pistons y aquellos jugadores y aquellos equipos, ¿no? Luego la gente que se enganchó en los 90 y sobre todo con Jordan y tal, pues tiene idealizados los Bulls, Jordan y aquel baloncesto. Y así ha ido ocurriendo, porque yo, claro, he ido recibiendo las opiniones y las emociones de la gente durante todos estos años, y bueno, pues luego los Lakers y luego Phil Jackson, luego la etapa Gasol y la etapa LeBron y Kobe y tal, y bueno, la gente va idealizando. El juego, por supuesto, que ha cambiado, cambia bastante, cambia en función de cómo son los jugadores, de cómo cambian, aunque han cambiado no demasiado los reglamentos, pero han cambiado. Y luego han cambiado mucho en la última década en función de la estadística avanzada. Al final, como el primer objetivo de todos es ganar y digamos que sacar el mayor partido posible a las condiciones de sus jugadores, pues con todo eso en una coctelera se llega a lo que tenemos hoy en día, que es el juego que hay, que yo creo que pues a gente que lleve muchos años viendo baloncesto le puede gustar menos que el de hace 10 o el de hace 20 años, pero de lo que sí no tengo ninguna duda es que si algún equipo representativo de hoy en día lo trasladáramos en una máquina del tiempo a los 80 o a los 90, ganaría seguro a un equipo representativo de aquella época. Estoy convencido de eso. Yo creo que al final también el nivel de excelencia que va adquiriendo el propio deporte quizás te aparta más de lo que dices tú, ¿no? De la emoción que sientes por ese deporte, pero es que es evidente que cada vez los jugadores son mejores y cada vez hay más herramientas para que sean mejores. Y yo creo que hay 2 entrenadores que a lo largo de tu carrera creo que han marcado 2 eras importantes en el baloncesto, que son Phil Jackson y Greg Popovich. No quería preguntarte tanto por ellos, sino ¿quién crees que puede ser el heredero de estos 2 entrenadores?
bueno, en cuanto te refieres en cuanto a excelencia y currículum, ¿no? Y sí, yo poder creo que un poco a alcanzar... impactar el juego, ¿no? A impactar o cambiar Claro, las normas del juego, como incluso Greg Popovich hizo en algunos casos. sí, sí. Bueno, es interesante. A mí hay ahora mismo entrenadores que me gustan. Hay entrenadores jóvenes que están en un continuo cambio. Por ejemplo, Brad Stevens de Boston, pues me gustó mucho, hasta tal punto que pensaba que podía ser el que respondiera a esta pregunta que me haces. En los 2 últimos años, bueno, pues no sé si el equipo se ha estancado, si él se ha estancado. Hay que esperar, hay que esperar. Me parece un muy buen entrenador. Pero luego ha habido uno que sí me ha impactado muchísimo en el último año, o último año y pico, que es el de Toronto. Nick Nurse me parece un súper entrenador. Muy bueno, muy bueno. Creo que tiene muchísimas condiciones, ¿no? Es verdad que es un tío que ha tenido que pelear mucho, pasarlo muy mal, le ha llegado la oportunidad ya con 50 años, después de haber estado en Gran Bretaña, en Europa, prácticamente siendo un desconocido. Se lo ha peleado mucho, se lo ha currado mucho y ahora está aprovechando la oportunidad al máximo. Es de lo que más me gusta. Bueno, por supuesto, Mike Baden-Holzer, el de Milwaukee, me gusta. Siempre me ha gustado mucho Doc Rivers, ¿eh? Es un entrenador que me ha gustado y bueno, pues de lo que hay ahora mismo por ahí sería lo que más destacaría. Hombre, yo creo que además Nick Nurse ha tenido mala suerte, porque digo mala suerte por todo el tema del parón, de la competición, porque creo que la temporada que está haciendo Toronto este año es incluso mejor que la temporada que hizo Toronto el año pasado. Hablando Bueno, de temporada regular, ¿eh? Sí, tiene más mérito, tiene mucho más mérito lo de este año, por supuesto, hasta el momento, ¿no? Claro. Hasta que han dejado de jugar, muchísimo más mérito, con muchas lesiones en jugadores importantes, y ha sido un equipo que, haciendo un baloncesto bastante vistoso, pero ha salido a pelear, a competir en cada partido, algo que tiene mucho valor en la NBA, tener enchufados así a jugadores tan importantes, jugadores que son All-Star, que tienen contratos supermillonarios. Tenerlos así tiene un mérito increíble y sí, me parece lo más destacado, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero este entrenador podría hacer historia, claro que sí. Anthony, antes mencionaba a Miguel a Popovich, que fue el precursor del Hack-a-Sack. Sí. ¿Qué impacto crees que tuvo en Shaquille O'Neal con su llegada a la NBA? ¿Y estás de acuerdo con que cambió un poco las reglas del juego? Bueno, no de acuerdo, porque fue así. ¿Qué opinas de eso? Bueno, fue una época muy interesante. Hay que recordar que, digamos, y Larry Brown, que eran entrenadores muy diferentes, estilo de juego, lo que más les gustaba y tal, eran amigos. Y digamos que Popovich es un discípulo de esa amistad. Sí. Él surge un poco, o sus mentores baloncestísticos son Don Nelson y Larry Brown, que, insisto, eran muy diferentes. Y bueno, pues Popovich, yo creo que cuando él se hace con las riendas del equipo de San Antonio, es un entrenador mucho más de la escuela baloncestística de Larry Brown. Y él es un entrenador, bueno, con ciertas tradiciones del baloncesto universitario muy presentes. Él, es verdad que quiere cambiar bastante lo que había en San Antonio Spurs en aquel momento, con un entrenador como era Bob Hill, que era un entrenador muy ofensivo. Y bueno, y él compensa absolutamente esa tendencia y quiere construir un equipo muy duro, defensivo, competitivo, etc. Yo creo que él no era tan buen entrenador como ha sido posteriormente, lo cual le da mucho más mérito a lo que ha hecho. Esto es de las cosas que más mérito tienen en la vida, y es alguien que consigue el éxito haciendo las cosas a su manera y que de repente, desde el éxito, sea capaz de cambiar y cambiar algunas de sus filosofías profundamente, y siga ganando habiendo cambiado.
O sea, tener la humildad o la modestia para cambiar, algo que para ti era innegociable, lo cambias y eres capaz de ganar después de esos cambios que no dejan de ser cambios de adaptación a los tiempos y a los jugadores, ¿no? Para mí en eso ha sido Popovich el mejor. Y aquello de Shaq, bueno, Popovich yo creo que le sale también la vena balcánica, ¿no?, que tiene en su sangre. Sí. Y me parecía lícito, legítimo, ¿no? Había mucha gente que se quejaba, es que el partido se hace ahora insufrible, que cuántos parones y tal. A mí me gustaba. Yo estaba viendo, era como si estuviera viendo una película cuyo argumento se retorcía en ese momento y bueno, pues era un arma de la que disponía y bueno, ya en ese momento estaban manejando mucho los porcentajes. En la prensa ya se utilizaban los porcentajes que tenía Shaquille O'Neal cuando le hacían el hack a Shaq, los porcentajes que tenía si se lo hacían en su campo o si se lo hacían fuera. Sí. Bueno, fue muy interesante aquello y me pareció una buena respuesta de Popovich. ¿Y el impacto de O'Neal en la NBA? Ah, sí, el impacto de O'Neal. Bueno, Sí. Lo vivimos en plenitud, la verdad. Sí. ¿Sabes lo que ocurrió? Que el primer año de NBA en Canal Plus, más que Chicago, la temporada 95-96 me refiero, más que Chicago, que tenía a Jordan en su primera temporada completa después de su primera retirada, el favorito en el este era Orlando, porque había jugado la final el año anterior, mantenían el bloque, Penny Hardaway, Shaquille O'Neal, Sí. Dennis Scott, Horace Grant, Nick Anderson. Sí. Y entonces era el favorito, con Brian Hill de entrenador. Era un equipo bastante ofensivo también y en esos años ya era un jugador tremendamente dominante Shaquille. Pero se empezó a comentar los tópicos estos que la verdad son muy nocivos para mí. Los tópicos de no es un ganador, se arruga no sé qué, o Olajuwon le pasó por encima, luego no sé qué. Luego lo traspasan a Lakers. Sí. Y el Lakers, jugando playoffs, con Del Harris, antes de que llegara Phil Jackson, vuelve a pasar lo mismo. Caen contra Utah Jazz, me parece que 2 veces, y nada, no tiene carácter, O'Neal, no sé qué. Y nada, y luego llegó Phil Jackson y cambió todo. Y entonces ya sí llegó a ser, pues, uno, vamos a situarlo entre los 3, 4 pivos más dominantes de la historia. Él tuvo, yo creo que la 99-2000, 2000-2001 y 2001-2002, un dominio bestial. Era el jugador más determinante de la liga con mucha diferencia. No había manera. Bueno, Popovich, claro, los entrenadores le hacían faltas y tal, pero era imposible pararlo porque no solo era el tamaño, era la velocidad con la que ejecutaba, la facilidad con la que podía anotar girando hacia un lado, hacia otro. Sí, una coordinación prodigiosa para su tamaño y su peso. Sí, era tremendo. Antonio, hablando un poco de, bueno, estáis hablando de Shaquille O'Neal y de lo dominante que era. El otro día estuvimos hablando con Fernando Romay y nos comentaba que él cree que volverá el momento en el que el pívot sea el jugador más influyente del quinteto y, no sé, quería saber, viendo la evolución que lleva el baloncesto estos años y la tendencia que hay a darle cada vez más importancia a los bases o a los jugadores exteriores, ¿tú ves posible esa vuelta a los pivots dominantes y que jueguen solo cerca del aro, como era O'Neal? Bueno, ahora no se vislumbra algo así, pero no hay que descartarlo. Todo va a depender de cómo evoluciona el físico del jugador, de cómo sigue progresando, hacia dónde va. Claro, de repente, a lo mejor empezamos a ver jugadores de 2'15" que se mueven como LeBron dentro de 15 años. Sí. Entonces, bueno, pues en ese momento a lo mejor se cambia el juego. Luego también vamos a ver qué ocurre si la NBA y el baloncesto FIBA, el baloncesto mundial, tiene que tomar una decisión sobre el asunto este de la línea de 3. Sí. Si alejan la línea de 3 y, por tanto, claro, alejar más la línea de 3 supone ampliar las dimensiones del campo. Esto yo creo que eso va a tener que llegar. No sé que va a ser muy complicado,
porque bueno, imaginaos, claro, en pabellones de la NBA pues te fastidia bastante porque te quitan 4 filas de asientos donde se paga bastante, ¿no? Pero imaginaos en cualquier cancha, de cualquier sitio, de colegio y tal, pues hay que ampliar la pista y hay que hacer obra y no hay dinero para hacer obra y tal. Esto puede ser muy costoso, pero yo creo que es algo necesario. Es algo necesario ampliar la distancia del triple para que, digamos, que otra vez se dinamice el juego, se recuperen espacios en la pista que se han perdido un poco por los porcentajes que tienen los jugadores desde la línea de 3. Eso ha influido también en que desaparezca el jugador grande. El jugador grande ya solo juega si tiene piernas para, con desplazamiento, poder defender a un jugador que busque el 1 contra 1 o el 2 contra 2 desde línea de 3 puntos o desde más lejos y que pueda amenazar también para abrir el campo en ataque, ¿no? Y es lo que han tenido que hacer pues, jugadores como Marc Gasol, el propio Valanciunas, que este año estaba metiendo triples, etc. Y bueno, ahora yo tenía una pregunta un poco más personal, como curiosidad, que bueno, hace unas semanas fue el aniversario del veto de David Stern al traspaso de Chris Paul a los Lakers. Y yo tenía la duda de si la NBA sigue teniendo la posibilidad de vetar traspasos y bajo qué condiciones lo podrían hacer, porque se me hace un poco raro viendo, pues no sé, por ejemplo, el traspaso de Durant a Golden State o, pues no sé, los equipos que se están haciendo ahora, pues me choca un poco con ese veto que hubo hace unos años. Bueno, claro, el veto que hubo entonces es un veto entre comillas. O sea, la clave de todo aquello fue que por problemas de gestión y por el Katrina y problemas económicos en la franquicia y porque la NBA no quería abandonar a la ciudad de Nueva Orleans después de la tragedia que hubo con el Katrina, lo que hizo fue la NBA quedarse con el equipo de Nueva Orleans, ¿no? Por lo tanto, el dueño del equipo de Nueva Orleans era la NBA y el gestor principal, el CEO, por así decir, era David Stern. Entonces, no dejó de ser, por supuesto, a su interés, una operación que él frenó, pero lo hizo legítimamente como si hubiera sido un propietario caprichoso de cualquier otro equipo que de repente dice que no quiere hacer eso. Lógicamente suena fuerte porque, claro, es el ejecutivo al que pagan los 30 equipos de la NBA para que la NBA vaya bien, ¿no? Frustró mucho a aficionados de equipos implicados en ese traspaso, pero bueno, insisto que eran sus poderes, ¿no? Como entonces gestor y dueño del equipo de Nueva Orleans. Fíjate si podía haber cambiado hasta la historia de los Lakers y de Pau Gasol también, que estaba involucrado en aquel traspaso, la Marodón, tal. Bueno, en condiciones normales ni Adam Silver tiene el carácter de David Stern, ni ahora mismo la NBA podría hacerlo al no tener bajo su gestión a ningún equipo. Todos los equipos tienen ahora mismo su propietario y autonomía para tomar las decisiones para traspasos y operaciones según el convenio. Antoni, si pudieras quedarte con uno de los equipos, con uno solo de todos los equipos que has conocido a lo largo de estos años en la NBA, ¿con cuál te quedarías? Bueno, buscando excelencia y grandes equipos, yo me quedaría con 2. Y bueno, ahí está un poco la discusión. Tendría que analizar muchas cosas, pero los Bulls de la 97-98 y los Warriors, digamos una mezcla de los Warriors de la temporada regular 15-16 y de los playoffs 16-17, ¿no? Pero hombre, diría más los de la 16-17 por Durant, ¿no? Por la presencia de Durant en ese equipo. Yo creo que han sido los 2 mejores equipos que ha habido en los últimos 25 años en la NBA. Pero luego mi corazón también tiene espacio para equipos que me han divertido mucho. Y bueno, pues ahí tengo que incluir a los Sacramento Kings de Rick Adelman, los Phoenix Suns de Steve Nash y Stoudemire de Mike D'Antoni. Bueno, pues
he visto grandes equipos. Miami Heat ha tenido muy buena etapa cuando coincidieron LeBron, Wade y Bosh. Boston Celtics del 2008 fue un gran equipo. Te he citado, los Lakers, por supuesto, de principios de siglo, Phil Jackson también. Yo creo que esos serían los equipos principales. Sí, la lista ha sido bastante completa y además de nivel. Ahora te quería hacer otra pregunta, es que ¿qué jugador de la NBA te parece el más infravalorado y cuál el más sobrevalorado? A nivel de rendimiento, el dinero que cobran. Sé que es una pregunta a lo mejor complicada porque puede haber muchos. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Pues nada, voy a empezar así a repasar mentalmente. A ver, yo más que sobrevalorados, infravalorados, siempre hay situaciones, coyunturas que llevan a una franquicia a ofrecerle mucho dinero a un jugador, incluso siendo conscientes en ese mismo momento de la oferta de que no lo vale, ¿no? Pero el mercado un poco lo marca, ¿no? Valga la redundancia, el precio. Yo creo que hoy en día es difícil encontrar jugadores, digamos, que sean de primera línea y poder decir es que es un maula, ¿no? No los hay, ¿no? No los hay. Hay jugadores que haciendo dos cositas pues hacen números y tienen buenos contratos. Por ejemplo, así me viene un equipo a la cabeza, Orlando Magic, ¿no? Pues sí. Ahí está Vucevic, está Fournier, que son buenos jugadores, pero para mí no son jugadores dominantes. Lo que pasa es que tienen su rol en el equipo, ellos más o menos están bien para hacer lo que hacen y el contrato de Vucevic es tremendo, ¿no? Y Fournier me parece que está en 17 millones y ahora le toca renovar. Pues serían jugadores quizá que pueden a veces parecer más de lo que son, ¿no? Luego hay otro jugador que crea mucha polémica, que es Jimmy Butler, que ahora está en Miami, que yo a veces la prensa lo pone como alguien que es más de lo que realmente es. O sea, y no estoy diciendo que sea un mal jugador, ni mucho menos, es un fantástico jugador, un jugador de primera línea, pero creo que le falta la magia en momentos ya súper determinantes de playoffs y tal, pues la facilidad técnicamente hablando o en cuanto a talento que tienen otros jugadores top, ¿no? Por eso yo no lo pondría en el primer escalón de la NBA. En cuanto a infravalorados, pues, bueno, sobre todo aquí me fijo en jugadores jóvenes, ¿no? O también casos, claro, por ejemplo, James Harden es un jugador que yo llevo 2 o 3 años cansándome a leer críticas a James Harden. O sea, un jugador que no gusta a mucha gente, este jugador que es un tramposo, que siempre va buscando la falta, que no sé qué. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo. A mí es un jugador que yo sí disfruto viendo a Harden jugar porque considero que es un jugador que parece que hace siempre lo mismo, que parece que lo hace lento y que aún así lleva 3 años pues a nivel MVP, ¿no? ¿Consideras que 1 contra 1 es el mejor de la historia? No, lo que pasa que sí es uno de los mejores, ¿eh? O sea, en ataque y en 1 contra 1 es un jugador a nivel histórico súper top. Y nada, infravalorados, pues ya cada vez menos. Damian Lillard ha sido un jugador que por estar en Portland y en ese mercado más pequeño y bueno, varias veces no lo llamaron al All-Star y luego ya posteriormente ha ido demostrando su nivel. Devin Booker es un jugador que me gusta mucho, el de Phoenix, necesita un entorno, digamos, más competitivo para lucir. Y luego jugadores jóvenes, ¿no? Gilgeous-Alexander, el jugador de segundo año que ahora está en Oklahoma, es un jugador que me gusta mucho. Y bueno, luego, claro, estos jugones de banquillo, como digo yo, ahora ya virtualmente retirado Jamal Crawford y Lou Williams, el jugador de Clippers, estos son tremendos, claro. Esto es lo que pasa que, claro, no tienen el físico, la mentalidad para jugar 30 y tantos minutos al máximo nivel atrás y adelante y tal, pero claro, estos tíos te arreglan tantos partidos,
no hay manera, no hay pizarra enfrente que sea capaz de frenarlos cuando están inspirados. Miel, una cosa, hablando de que ahora que mencionas a Jamal Crawford, a mí me sorprende un poco y no sé qué opinas tú sobre que no tenga equipo en la NBA y, o sea, eso lo achaca supongo que a la edad que tiene y que no... Es un poco como Sí, le pasa a Carmelo, ¿no? Bueno, le pasaba a Carmelo. sí, bueno, el caso de Carmelo es bastante misterioso, ¿no? En general. Yo creo que ahí ha tenido que haber algo detrás, algo no público, porque era muy raro que no tuviera ofertas. Es verdad que él, bueno, hemos sabido posteriormente que se divorció y luego volvió, ¿no? Cuando, coincidiendo casi con su vuelta al baloncesto, unos meses antes de su vuelta a la NBA, había vuelto con la que era su mujer y tal, no sé si eso influyó, pero el caso de Carmelo es extraño. Lo de Jamal Crawford yo creo que cuando pasan estas cosas tiene que ver con el boca a boca, ¿no? Seguramente ya en su última temporada pues se ha ido cundiendo que él físicamente ya había pegado un bajón, o digamos que es un tío que no se ha cuidado tanto, por ejemplo, como Vince Carter. Ni partía con el físico de Vince Carter, ni se ha cuidado tanto como Vince Carter. Y eso ya con 38, 39, 40, pues se nota bastante. ¿Cómo ves la NBA post-LeBron? ¿Y quién crees que es su heredero o herederos? Bueno, yo creo que la NBA no va a tener ningún problema en cuanto a la renovación de jugadores principales, de estrellas. Antetokounmpo, Doncic, son jugadores que van a estar un montón de años dominando la liga. Por supuesto, Jokic también. Vamos a ver Zion Williamson, que tiene una pinta extraordinaria. Jay Moran, el base de Memphis, me encanta. Hay jugadores de muchísimo talento. A Anthony Davis todavía le quedan muchos años en la NBA. Así que no va a haber problema. Quizás no haya un personaje, digamos, en lo más alto, en la cúspide de este trono de estrellas, como ha estado LeBron muchos años, ¿no? Pero bueno, durante todos esos años siempre ha habido gente que lo ha discutido. El tema de LeBron es que ha sido muy constante, muy regular durante muchos años, ¿no? En el estrellato. Pero no va a haber problema porque estos jugadores que te he citado, vamos a ver Karl Anthony Towns también, son jugadores muy jóvenes que son jugadores de un nivel tremendo. Anthony, el día de la muerte de Kobe teníais que retransmitir YouTube un partido. ¿Cómo vivisteis esta situación? Fue muy difícil. Sí, fue difícil, fue extraño, ¿eh? No hay en ninguna universidad, ningún máster te dicen qué tienes que hacer en una situación así porque nadie se plantea una situación así. Yo estaba aparcando allí frente al edificio de Movistar cuando empecé a recibir WhatsApps y llamadas, cuando todavía era un rumor, ¿no? Entré en el edificio y me tuve que sentar ya en una escalera para entrar en directo en la radio, en la cadena SER, sin saber si era verdad o no. Y luego estuve ahí enganchado media hora, ya, bueno, yo mismo estaba hablando por teléfono y estaba mirando la tablet y en la tablet ya vi que tenía bastantes visos de ser real y ya lo hablamos así, lo comentamos tal cual en la radio y colgué y fui directamente a maquillaje y a cambiarme porque teníamos un partido, ¿no? Y cuando llego al estudio, todavía 15 minutos antes de que empiece el partido, ahí yo tenía dudas, bueno, teníamos todos dudas de si se iba a jugar el partido o no. Teníamos ya la señal en directo de lo que iba ocurriendo en el pabellón, pero bueno, los rostros del público que había ya en el pabellón, de los propios jugadores, eran tremendos. Y nada, en cuanto se confirma que se hace el partido, pues lógicamente nuestra obligación es estar ahí, pero nuestro mensaje no puede ser el de un día normal, ni mucho menos. Ahí en ese momento el primer interés de cualquiera era conocer noticias sobre lo que había ocurrido. Y bueno, pues fue muy extraño porque es el partido, yo creo que no solo de los que he retransmitido, sino de los que me he sentado en el sofá a ver, que menos he mirado lo que pasaba, o sea, de largo, porque estaba pendiente de todo lo que iba leyendo en internet, en redes sociales,
para informar a la gente que estaba ahí enganchada, queriendo saber qué había pasado y por qué, y bueno, reacciones, etcétera, ¿no? Y así lo vivimos. Fueron 2 horas y pico de partido y nada más acabar el partido nos dijeron: tenéis que ir al vestuario, a camerinos, cambiaros rápido de ropa porque os vais para otro estudio, que hay un programa especial sobre la muerte de Kobe Bryant. O sea, ya habían montado un programa especial y estuvimos hora y pico más en otro estudio en ese programa especial. Anthony, has estado presente en muchos All-Stars, muchos All-Star Weekend, y al final has visto pues, muchos formatos, ¿no? Y diferentes innovaciones que ha ido haciendo la propia NBA. ¿Qué te pareció este último formato del All-Star? Bueno, pues precisamente por haber vivido muchos de los últimos años, referido al Partido de las Estrellas del domingo, me pareció que estuvo muy bien, muy bien. Uh-huh. Insisto, comparado con los últimos. Yo diría que de todos los que yo he visto en 25 años, estaría en un top 3, un top 4, ¿no? Lo que pasa que el factor Kobe Bryant estaba muy presente también. Es decir, no sabemos si el buen resultado del partido es 100% correspondiente al cambio en el formato y en la normativa, ¿no? Supongo que como salió bien, pues la temporada que viene, si hay All-Star, pues insistirán en ese modelo. Yo soy escéptico, vamos a ver si estos jugadores siguen tomándoselo así en serio, ¿no? Será bueno que se mantengan algunos de los veteranos que han estado en del 2020, perdón, en el del 2021, para que puedan trasladar ese espíritu, ¿no? ¿Y qué te parece la competición de la que se ha hablado un poco entre bambalinas, ¿no? Por así decirlo, de jugar en el All-Star unos contra unos? ¿Te gustaría ese formato de competición o no? Yo creo que el 1 contra 1 es más peligroso que el Partido de las Estrellas, porque 1 contra 1 es más fácil de pachanguear que en un 5 contra 5. Tendría que haber premios, piques, no sé de qué manera. O sea, convencer a los jugadores para que lo den todo en un 1 contra 1 es más difícil que en un 5 contra 5. Y además puede caer en evidencia también, ¿no? Con más facilidad. Sí, pero no sé, ellos tienen que buscar. O sea, yo no me cerraría a ninguna de estas novedades a priori, pero no sé si a lo mejor buscar, en vez de un 1 contra 1, un 2 o 3, 2 contra 2 o 3 contra 3, y buscar, no sé, piques que más o menos se hayan insinuado en la competición, pues enfrentarlos ahí. Por ejemplo, enfrentar a Harden contra Antetokounmpo, ¿no? En un 2 contra 2 o un 3 contra 3 podría estar muy bien. Claro. En definitiva, yo creo que también no aburrir al espectador, ¿no? Que al final yo creo que es lo que pasó con los All-Stars, esos de los que hablabas, tan aburridos, sí, o poco diferentes. Sí. Claro, nunca hay que perder la referencia que el All-Star es una fiesta que se organiza más o menos en el ecuador de la temporada y que es una fiesta que sirve de promoción. Tratan de que vayan los mejores allí, que tengan más contacto con la prensa para que lleguen al público de todo el mundo y bueno, pues aprovechan para hacer muchas reuniones de asociación de jugadores, de agentes de jugadores, de los propietarios, tal. Bueno, es una concentración del mundo NBA de 3 o 4 días en una ciudad. Pero es verdad que ya que se ponen a hacer cosas en la pista, pues interesa que capten el interés del espectador, ¿no? Y bueno, pues es verdad también que ha habido muchos años en los que ha sido muy difícil hasta retransmitir con cierta tensión, ¿no? Los eventos. Claro. Es un ejercicio de imaginación, de creatividad de la propia NBA, que no es fácil, no es fácil. Fijaos que cambiaron el partido del viernes para que fuera Estados Unidos contra el resto del mundo y digamos que eso no ha supuesto una mejora de ese partido. Prácticamente tenemos la misma sensación en cuanto a nivel competitivo. Por lo tanto, bueno, ellos no tienen ningún problema. Esto es algo que hay que alabar en la NBA, de crear una novedad, ponerla en práctica y
acierto, continuidad, error, cambiar, ¿no? No tienen ningún problema en rectificar. Anthony, saliéndonos un poco de baloncesto NBA y entrando un poco en baloncesto FIBA, ¿qué equipo te ha marcado de manera especial que sea de fuera de la NBA? ¿Algún equipo FIBA que te haya llamado la atención a lo largo de todos estos años? Muchos, ¿no? Porque baloncesto FIBA, cuando era, antes de trabajar como periodista, veía muchísimo. Claro. Y luego ya, pues siempre que me lo ha permitido el tiempo, o bien porque he tenido también que cubrirlo como periodista para la radio, o bueno, Sí. también he hecho Euroliga en Movistar. Bueno, hay muchos equipos. Por ir un poco desde ahora hacia atrás, pues yo creo que el Real Madrid del ASO es un equipo que ha marcado a nivel continental, sin duda. Y bueno, pues digamos que CSKA de Moscú ha tenido etapas muy buenas también, dentro de lo que es la filosofía de ese equipo y, bueno, y cómo administran la temporada también con sus otras ligas, ¿no? Me refiero a la Euroliga con esas otras competiciones. Y bueno, yéndonos todavía más hacia atrás, ha habido muy buenos equipos en Italia, Bolonia, yéndome más hacia atrás, cuando yo empiezo a ver baloncesto, Varese era tremendo, el Maccabi de Tel Aviv de Aroesti, Berkovic, Williams, Perry, aquel Real Madrid también, aquel Real Madrid de los 70, principios Sí. de los 80, que ganaba Copas de Europa. Al anterior de Ferrandiz no lo vi tanto, pero al de Lolo Sainz sí. Y bueno, y sobre todo tengo un gran recuerdo del baloncesto español ahí en esos años de finales de los 70 y todos los 80. Antes de que apareciera la ACB, cuando era primera división del baloncesto español, y luego ya con la aparición de la ACB también, los 80 es la época dorada del baloncesto español. Y ahora mucha gente que me ha preguntado en el confinamiento porque diera ideas de partidos, bueno, pues todavía se pueden ver en YouTube muchos partidos de la época y para la gente más joven creo que son muy interesantes, ¿no? Ver jugadores. Yo tuve la suerte de criarme en Valladolid y vi grandes equipos allí. Disfruté como socio abonado del equipo de grandes jugadores, como, bueno, pues por supuesto Sabonis, pero anteriormente George Singleton, Granger Hall, Nate Davis, Carmelo Cabrera, y luego me encantaba ver a cualquier equipo rival, porque es que en aquella época te sabías los 8 o 9 principales de cada equipo de la primera categoría del baloncesto español. Los americanos podían cambiar, los nacionales cambiaban mucho menos y era un gran baloncesto. Anthony, bueno, hablando un poco de baloncesto FIBA y bueno, con la situación que estamos viviendo ahora, quería saber un poco a quién consideras los vencedores y los vencidos del posponer los Juegos de Tokio, por a lo mejor no sé, de la ausencia de Pau con España o que a lo mejor el calendario de la NBA el año que viene está más cargado si no se termina la temporada. ¿Cómo ves este asunto? Bueno, es interesante. Lo que pasa es que nos faltan todavía, ¿no?, los datos que más pueden incidir, que es cómo queda el calendario FIBA finalmente y, por supuesto, cómo queda la competición en NBA, si es que juegan algo de lo que queda de esta 19-20 y cuánto juegan de la siguiente. Sí. La intención de Estados Unidos era llevar el mejor equipo posible, por lo tanto, no creo que cambien esa intención, a no ser que, bueno, de repente no puedan jugarlo porque haya competición, pero bueno, habiendo aplazado los juegos, supongo que no va a haber problema en ese sentido. Y yo creo que el factor Pau no confiaba tanto para estos juegos de haber sido en el 2020 y lo dejo en la misma situación, en stand-by para el 21. Yo creo que el bloque importante de la selección española es el del Mundial de China y bueno, van a estar en una edad magnífica, pues tanto Ricky Rubio como Marc Gasol. En teoría, bueno, pues los Hernán Gómez tendrían que ser mejores jugadores cuando llegue ese momento, así que
no creo que a Estados Unidos o a España les vaya a influir. Y hablando un poco de Pau, ya inevitablemente se acerca el momento de su retirada. ¿Y tú crees que veremos su camiseta en el techo del Staples o, por qué no, en el Hall of Fame? A lo mejor. Bueno, yo creo que en el Hall of Fame entrará, seguro. Y después de lo que ha pasado con Kobe, si había alguna duda, yo creo que está saldada y creo que le van a retirar la camiseta. O sea, va a ser, sin quitarle méritos, por supuesto que lo merece Pau Gasol, pero yo creo que todo lo que ha pasado con Kobe Bryant va a favorecer, incluso va a adelantar, va a anticipar en el tiempo lo de la retirada de su camiseta allí en el Staples. Uh-huh. Antonio, el otro día hablábamos con tu compañero y amigo Piti Hurtado sobre el tema de las críticas, bueno, la diferencia entre baloncesto FIBA y el baloncesto NBA y las críticas que recibía la NBA se dejaban llevar en muchos partidos, que no había intensidad, que no defendían, que los cambios en los bloqueos no eran agresivos, que juegan andando. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, pues no he oído la entrevista con Piti, pero supongo que opinamos parecido. Yo creo que hay unos tópicos, además es que algunos de estos tópicos arrastran desde hace 30 años. O sea, sí, y los totalmente mismos, de acuerdo. Claro, los mismos que siguen manejando estos tópicos, o algunos de ellos ya los decían hace 20 años y resulta que ahora dicen que la NBA de ahora no es como la de hace 20 años. Pero es que la de hace 20 años tampoco te gustaba porque decías lo mismo que dices ahora de la NBA, ¿no? Entonces, nada, esto yo creo que la mejor manera de saldar esto es atender a los que mejor conocen el asunto, que son los propios jugadores. Y además hemos tenido muchos jugadores españoles a los que se les ha preguntado sobre estos temas. Que si allí no se entrena, que si allí no... Lo máximo que te pueden decir, y es algo irrefutable, es que lógicamente se juegan tantos partidos allí que la importancia de cada partido y la consecuencia de ganar o de perder cada partido no puede ser como lo que hemos conocido aquí, o un poco la cultura que nos invade, que es la del fútbol, sobre todo. No puede ser lo mismo, pero es una cuestión de comportamiento humano, ¿no? de psicología prácticamente. Pero, por lo demás, cada vez que le han preguntado a Rudy Fernández, a Sergio Rodríguez, a Víctor Claver, a Calderón y tal, oye, es verdad que allí no se entrena, pero ¿cómo que no se entrena? Pues si aquí tenemos los horarios de entrenar que tengamos y que queramos, pero como el pabellón siempre está abierto y siempre tienes entrenadores a tu disposición, si quieres ganar tu cuota de minutos, si quieres mejorar en algo tu juego para poder jugar un poco más, para poder tener un mejor contrato cuando finalice el tuyo, tienes que entrenar. Y como tienes la facilidad, pues ¿cómo no vas a entrenar, ¿no? Ese es un asunto. Luego, a ver, habría que preguntar cuánto se entrena aquí durante la temporada los equipos que tienen Euroliga y Liga Endesa. Es que hay una cuestión ya física y de horarios. No pueden entrenar tanto. Por fortuna, por ejemplo, el Real Madrid tiene un vuelo charter y un avión privado, pero los equipos, por ejemplo, los equipos canarios que han estado jugando competición europea, ¿cuánto pueden entrenar? Es muy complicado, ¿no? Al final entrenar depende de cuánto juegues, de horarios, de viajes, etc. Y luego lo de no defender y tal, bueno, es una situación también que viene marcada por los espacios y por la regla de los 3 segundos defensivos, ¿no? que hay allí, y eso condiciona mucho, condiciona los porcentajes de tiro, condiciona la puntuación, las anotaciones, la sensación también, pero claro, tú a estos jugadores españoles le dices, allí no se defiende. ¿Cómo que no se defiende? Que se te ponga uno de estos, no sé, un 2, un 3 de estos que hay allí delante y te quiera defender, a ver si eres capaz de sobrepasarle, ¿no? Pues el propio Jimmy Butler, al que he nombrado antes, o Nico Batum en sus mejores tiempos y tal. Estos tíos se te ponen a Tadeusz Young y tal. Es que son jugadores que aquí no hay jugadores así a la hora de defender, ¿no? en el baloncesto FIBA. Así que nada, me parecen tópicos que, bueno, se van a
se van a seguir manejando. O sea, el otro día había un periodista que decía que no le gustaba la NBA actual, que le había recuperado un poco para la causa a Stephen Curry, y luego a la vez decía que también Luka Doncic le había recuperado un poco para la causa, pero que lo que no le gustaba es que no se defendía y que se tiraba mucho de tres. Entonces, claro, metes todo eso en el guiso y vamos a ver si Stephen Curry es quien es por tirar mucho de tres y además tirar desde muy lejos. Si Luka Doncic es el 9º que más triples lanza en la NBA y el número 15 en rating defensivo en su equipo. Entonces, quiero decir que la NBA es lo que es, ya hemos hablado de esto antes, los reglamentos, la manera de vender la liga, pues los porcentajes que hay en el tiro de tres, todo eso marcan el juego. Y entonces los jugadores que son muy grandes se adaptan a lo que hay ahora y ya está. Pero claro, no sé, hemos visto en todos los playoffs se ven, si tú te fijas en los partidos, se ven una tensión defensiva que es muy difícil, porque claro, ellos tienen físicos que aquí se ven raramente, ¿no? Y bueno, yo la verdad no hago demasiado caso a esto. Yo sé que va a seguir existiendo ese tópico, pero nada, oye, la gente que sea feliz. Coincides con lo que nos comentó Piti y con lo que pienso yo, además. Y luego, antes de hacerte la entrevista, he tenido la oportunidad de charlar con un amigo que tenemos en común, que es Pedro Fajardo, y estábamos hablando de las preguntas de barra de bar, ¿vale? Y yo te quería hacer un par de preguntas de barra de bar, a ver si consigo que me las contestes. Sí. ¿Vale? La primera es, ¿tú crees que el Real Madrid se clasificaría para playoff en la NBA, en cualquiera de las dos conferencias? Pues depende de la conferencia, depende de lesiones. Creo que, por ejemplo, en el este, esta temporada, podría pelearlo. También hay que tener en cuenta que el Real Madrid y el Barcelona llevan ya unos cuantos años con 15, 16 jugadores de primer nivel en su nómina. Y esto es muy importante. Cuando esta misma pregunta se hacía en los bares hace 10 años, yo no le daba ninguna opción. Yo tampoco. Y ahora tampoco, fíjate, pero bueno. Yo creo que el tema físico sería muy importante, sí, en contra del equipo europeo. Y luego la otra pregunta es, te pongo dos ejemplos de los peores equipos de la NBA a día de hoy, los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers. ¿Tú crees que serían capaces de ganar la Euroliga? Pues mira, pensando un poco en las plantillas que tienen este año, yo creo que New York Knicks no lo creo, porque es un vestuario complicado, con cierto egoísmo, lo veo difícil, pero Cleveland, la plantilla de Cleveland, motivada y bien entrenada, yo creo que sí podría ganar la Euroliga. Y fuera del Real Madrid, ¿crees que algún equipo de Euroliga podría tener un récord positivo en NBA? No lo creo. No lo creo. O sea, tener, no sé, 45 victorias o más. Eso es. No lo creo. Por último, Anthony, ¿nos podrías comentar algún descubrimiento musical que hayas tenido recientemente? Pues sí, mira, ha sido hoy mismo. Como has dicho recientemente, hoy mismo me han descubierto a un cantante chileno que se llama Manuel García, que hace un tipo de música que a mí me gusta bastante y he estado escuchando algunos temas hoy mismo y me ha gustado bastante. Así que voy a seguir escuchando a ver si me quedo con él o no. Esto es como en los concesionarios de coches. Te das una vuelta y tal y al final si te gusta te lo compras. Bueno, Anthony, creo que ha sido una conversación muy agradable, que todos teníamos muchas ganas y queremos agradecerte muy sinceramente tu tiempo, desearte que todo vaya bien en estos momentos donde la salud es lo más importante y nada, que esperamos poder verte de nuevo narrando partidos, que es lo que más nos gusta a todos escucharte. Así que lo dicho, gracias por todo, Anthony. Claro que sí, yo espero lo mismo, que vuelva todo a la normalidad, lo mejor para todos vosotros y
bueno, que sigamos disfrutando con el baloncesto y que el Club Deportivo Estudio vaya bien, por supuesto. Oye, Anthony, antes de irte, ¿nos puedes recomendar una serie para estos días de confinamiento, una película, ya sea deportiva o no, un documental? Bueno, sí, claro. Os voy a recomendar un documental que se estrena aquí en España el lunes que viene, que es de Darklands, porque además, bueno, hemos estado hablando de ello, ¿no? De esos Bulls y eso, y Sí. tengo muy buenas referencias y bueno, yo, vamos, me lo voy a triturar, ¿no? Creo que estamos todos esperando como locos, ¿no? Que llegue ese día. Sí, con los Y pelos luego, de punta. Yo no soy, a ver, me gusta ver series, pero no muchas. O sea, soy incapaz de estar viendo 2 a la vez. Me conformo con ver 1 o 2 que me gusten en un año. Entonces, bueno, pues claro, las que me gustan, la mayoría son muy sonadas, pero hay una un poco menos sonada que a lo mejor no ha visto todo el mundo, que se llama Atrapados, que tiene lugar en Islandia y es una película que me gustó. Así que, bueno, creo que para este tiempo de cuarentena puede ir bien. Muy bien, Anthony. Pues tomamos nota y lo dicho, mucha salud y esperamos verte pronto haciendo lo que más te gusta. Un abrazo muy fuerte. Muy bien, un placer y muchas gracias. Gracias. Bueno, pues un auténtico placer estar aquí compartiendo en Fiebre Amarilla este rato tan especial con un referente para todo amante del baloncesto como es Anthony Daimiel. Y nada, Chema Orozco, ¿qué pensáis vosotros? Bueno, yo he cumplido un sueño como un niño pequeño, el poder entrevistar a Anthony Daimiel. Me ha parecido que ha tenido una paciencia infinita aguantando nuestro bombardeo de preguntas. Y luego, pues nada, evidentemente con la habilidad que se mueve él en estos ámbitos de la radio. Ha contestado a todo bien y con una agilidad mental que le caracteriza. Yo estoy con vosotros. Creo que Anthony Daimiel y esta entrevista en concreto es un sueño para muchas generaciones, tanto generaciones más adultas como la gente joven que todavía sigue, que escucha a Anthony Daimiel y la verdad es que ha sido un lujo. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para él y para todos vosotros, para todos los que hacen posible que Fiebre Amarilla siga adelante y nada, nos veremos en los próximos capítulos de Fiebre Amarilla. Un abrazo. Cobra como un ave para sí. En el río los que el